Estimado, bienvenido a la clase número 8 de minería sustentable. ¿Qué tenemos para hoy día? Vamos a continuar hablando del agua, pero en esta oportunidad me voy a referir al agua de mar. Bien, debemos entender nosotros de que agotando las otras opciones de agua de pozo o agua de río, que esa la vamos a dejar para otro momento, mucho más adelante para discutir, o de lago, ya nosotros nos encontramos con un desafío súper importante por parte de la minería, que es la necesidad de resolver sus requerimientos de agua de alguna forma. Y una muy buena opción ha sido acudir a las tecnologías que aprovechan el agua de mar. Aquí nos encontramos con al menos dos situaciones, ¿sí? Respecto al agua de mar. Entonces le vamos a colocar el agua de mar, pero como recurso, el recurso. Y aquí nos vamos a enfrentar a dos posibilidades. Es que se use el agua de mar en los procesos mineros tal cual, ¿sí? Vamos a decir, sin procesar. Y evidentemente la otra es desalada o desalinizada. Tenemos dos opciones. Me voy a referir un poco. ¿Cuál ha sido? Hay empresas, como algunas que se encuentran en la segunda región, donde empezaron a utilizar en algún momento el agua de mar para los procesos de flotación. Y también hay otras, como Lipecet y Manto Verde, que comenzaron a utilizar el agua de mar para la lixiviación. Me voy a referir al respecto. Tal cual, así como está, sin procesar, uno se va a encontrar con que esta agua de mar tiene algo así como la tercera parte de la tabla periódica disuelta, ¿ya? Te vas a encontrar con magnesio, con cloro, con algunos otros metales, hierro, ¿sí? Vamos a encontrar muchos metales y elementos disueltos en esa agua de mar. Lo que no debería suponer un problema relativamente grande si es que consideráramos que esas disoluciones o esos elementos no pudieran interferir en nuestros procesos. Y en la minería, en los procesos productivos, sí, esa composición sí puede afectar. Me voy a referir. Una de las cosas que puede afectar puede ser, por ejemplo, el pH, es decir, el nivel de acidez que pueda tener esa agua, que tanto se desvía de un lado hacia otro. Si uno coloca esa solución, o vamos a llamarlo ahora solución salina, la coloca en contacto con una sustancia, como en este caso puede ser la pulpa que vamos a ingresar al proceso de flotación, podría suponer algún tipo de riesgo, puesto que estas sales tendrían la capacidad de reaccionar con la ganga de nuestra pulpa que vamos a procesar. Por lo tanto, sabemos que químicamente se pueden generar algunas reacciones. Ahora, eventualmente, la composición de la ganga, cuando estamos procesando la pulpa, la composición de la ganga podríamos considerar, voy a ser súper irresponsable con lo que voy a decir, pero podríamos considerar que es casi inerte, ¿ya? Y que no es muy distinta a la arena de playa y podríamos esperar de que no se generara ninguna reacción, entre paréntesis, ¿ya? Salvo cuando nosotros entramos a considerar que dentro de la pulpa va algo de cobre oxidado y ahí cambia la situación, va algo de hierro oxidado y cambia la situación, ¿ya? Lo que significaría que volvería un poco más reactivo esta solución. Eso es por una parte. Pero por el otro lado, usando el mismo razonamiento, podríamos considerar qué ocurre dentro de los molinos, ¿ya? Al encontrarnos, al estar usando como medio acuoso agua de mar. Podríamos especular de que existen algunos inconvenientes, ya que dentro de un molino se generan situaciones muy distintas a la de simplemente poner en contacto algo que se encuentra a temperatura ambiente con otro líquido que podría estar a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque la temperatura dentro de un molino es diferente, ¿ya? Y tenemos también la misma presión que se está ejerciendo sobre la roca puede actuar como una suerte de potenciador de algunas reacciones que podríamos, por ahora, yo desconozco, pero asumo que existen, ¿ya? Ahora, ¿qué tan relevantes son?
Eso es un tema que se tiene que investigar. Ha sido utilizado y hasta donde yo sé ha sido utilizado con éxito, no ha generado ningún inconveniente. Ahora, el mayor inconveniente que algo así podría tener puede ser el mismo inconveniente que pueden tener la infraestructura a base de metales que tienen, por ejemplo, los barcos. Entonces, quizás una modificación de alguna de esa infraestructura para parecerse un poco a ese tipo de metalurgia, o sea, me refiero a esas composiciones del fitting, ¿ya? De una planta, podría ser suficiente solución. Eso significaría incluso cambiar algunas bombas y pasar de cierto tipo de aceros a otro tipo de acero. ¿Quién sabe? Podría ser hasta bronce. Eso es por colocar un caso de quererlo usar así. Ahora, cuando hablamos de la lixiviación, ahí nosotros nos encontramos con otra situación. Podríamos decir, vamos a hablar primero con la concentradora. Por ahora vamos a pensar de que es bastante inerte. Pero si habláramos de lixiviación, no. ¿Por qué? Porque en la lixiviación nosotros estamos usando ácido, ¿ya? Y ese ácido, en este caso, voy a descartar la lixiviación del oro porque es medio extraño encontrarlo cerca de la costa. Estoy ahí hablando de memoria, perfectamente podría ocurrir, pero hasta donde yo sé, no. ¿Ya? Es como que la lixiviación de oro es producto que te encuentras con yacimientos que se encuentran a gran altura geográfica. Pero bueno, volviendo al punto. Entonces tú te encuentras con que ya hay una solución acuosa en el medio de lixiviación que tiene ácido sulfúrico. Por lo tanto, al entrar en contacto con sales es probable que se me generen algunos tipos de ácidos extra. ¿Sí? El ácido sulfúrico al entrar en contacto con agua también de alguna manera lo degrada. ¿Ya? Y es posible que se generen algunas otras sustancias. Voy a especular, podría generarse ácido clorhídrico por parte baja, algo así como el ácido muriático. Es el ácido muriático. Entonces nos generaría una solución altamente reactiva, lo que desde cierta perspectiva podría tener mucho sentido, yo lo he visto, en una reacción de lixiviación, puesto que quizás no requieras tener tanto consumo de ácido sulfúrico porque podría potenciarse con un poco y tener una solución muy agresiva que te permitiría lixiviar con un costo eventualmente un poco menor, ¿ya? Eventualmente. Yo, yo vi ese proceso y te puedo decir que no terminé con esa impresión de que hubiera alguna diferencia significativa. Afortunadamente se notaba que funcionaba bien el proceso, nada más. Ahora, la complicación, ¿dónde se genera? Se genera porque eventualmente esa agua podría ser arrastrada al proceso de electroobtención, ¿ya? Y eso significa liquidar un aumento en la cantidad de cloro que proviene de la sal de mar, que pudiera ser arrastrado hacia la nave de electroobtención, puede ser fatal con las placas de acero, ¿ya? Y echar a perder eso. O sea, más bien el riesgo estaría en el daño a la infraestructura. Ahora, por el otro lado, salvo esa situación, donde uno dice, se da una situación bastante particular, en la nave Electrowind no es que tengas unas placas de acero nomás, tú lo que tienes es tú le estás aportando energía eléctrica a ese sistema, por lo tanto cualquier reacción se vuelve mucho más agresiva. Eso es lo que podríamos nosotros mencionar respecto al uso del agua, directamente el agua de mar. ¿Ya? Ahora, resulta que los problemas no son solamente sobre el consumo de los procesos, refiriéndonos a el agua de mar que no se procesa. Ahora, habitualmente lo que se está haciendo, o mayormente lo que se está haciendo, es ocupar algún proceso de desalinización del agua. Y al menos hasta ahora existen dos. Hay uno que es muy difundido y es que se produce mediante osmosis. Se le llama osmosis inversa y el otro es destilación. Voy a referir primero al que menos se ocupa, ¿ya? Yo solamente sé de una minera que hacía algo así, que era Manto de la Luna. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La destilación es una buena opción ¿para cuándo? Cuando necesitas un agua que requieres de un agua que sea pura, ojalá que sea muy pura. Y eso solamente lo podría estar requiriendo en el proceso de electroobtención, que era el único lugar donde se utilizaba eso. Pero también podría ser que lo utilices para el consumo,
¿sí? En las otras cosas. Me refiero específicamente para baños, duchas, ¿sí? No para beber. ¿Mm? Ahí tendrías una solución. Eso yo lo veo poco aplicable por producto que es muy caro, porque en el fondo la destilación consiste en hacer hervir el agua, y lo que significa generar un aporte de energía bastante considerable. Nunca he visto que se haga una evaluación para comparar qué es lo que te sale más económico, si tener la destilación o la planta de osmosis. Me da la impresión de que si la destilación es ocupando combustible, evidentemente que no, o corriente eléctrica, evidentemente que no. Cambiaría el escenario si es que eventualmente esa destilación del agua de mar se produjera con energía solar. Perfectamente pienso que se justificaría. ¿Ya? Ahora, dato anecdótico. Las plantas termoeléctricas, producto de que ocupan el agua y la hacen hervir para generar el impulso por la expansión del vapor como gas, destilan el agua de mar y, hasta donde tengo entendido, la venden. ¿Mm? Se aprovecha hay una buena instancia ahí de aprovechamiento. Entonces podría ser una solución, en vez de utilizar la energía aportada por el carbón, usar la energía solar y producir exactamente el mismo fenómeno. Me da la impresión de que en esa dirección apuntan las tecnologías de concentración solar. Bien, ahora yéndonos a el tema de la osmosis. ¿Qué significa eso? Ahí lo que se obtiene es un proceso que purifica el agua a través de hacer pasar con alta presión por un filtro especial el agua de mar. Y este proceso de osmosis nos genera, vamos a colocar aquí el agua de mar, esto nos genera dos resultados, ¿ya? Nos genera un descarte y nos genera el agua purificada, por ahora le vamos a llamar así. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Nosotros nos encontramos con este escenario. Estos procesos son eficientes en la medida que trabajan bajo ciertas condiciones. Vamos a asumir de que los procesos pueden ser eficientes, ¿ya? El nivel de eficiencia podríamos decir que es una suerte de función del caudal. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida que aumentamos el flujo, la necesidad, quizás tenemos que sacrificar eficiencia. Eso, ¿cómo lo podríamos entender? Nos podríamos entender de que quizás del 100% del agua que pasa, un 40, entre un 40 y un 60% se me va como agua purificada, y entre un 60 y un 40% se me va como agua de descarte. Lo que ya, solamente por hacer esta representación, nos muestra un proceso que es, podríamos considerar, de una eficiencia discreta. ¿Ya? Esa sería la complicación que nosotros podríamos tener con un proceso de esa índole. ¿Mm? Ahora, si hablamos de escalas industriales como las que requiere la minería, esto supone un tremendo desafío. Ahora, uno dice, ¿cuál puede ser la complicación en este caso? El problema es que me genera un producto prácticamente, vamos a decir, al que le hemos llamado purificado, y un descarte donde la concentración de sales, ¿ya?, es mucho más alta que el agua de mar. Y esta es de vuelta al mar. Voy a referir un poco al esquema. ¿Cómo funciona esto? Vamos a tener que usar un poquito la imaginación y vamos a tratar de imaginarnos el siguiente perfil. ¿Ya? Vamos a colocar acá la línea de costa, donde tenemos el agua de mar. Vamos a colocar aquí el sistema de extracción, y acá vamos a colocar nuestra planta de osmosis. ¿Ya? Este sistema, al procesar, hace que se ingrese. El sistema de impulsión logra sacar el agua de la orilla del mar y la ingresa al sistema, pero esta me va a producir el agua purificada que nosotros necesitamos, pero también me va a generar
un agua de descarte que es vuelta a conducir al mar. Y luego, lo que nosotros nos encontramos que este sistema, vamos a imaginar que aquí tenemos alguna suerte de estanque, este sistema es conducido mediante bomba y un sistema de piscina hasta llegar al lugar en donde se necesita. Aquí vamos a colocar la planta. No es muy encachado mi esquema, pero espero que sea lo suficientemente bueno como para ilustrar. ¿Ya? Ya. Eso es lo que tenemos. Veamos en primera instancia las complicaciones en la misma planta. Evidentemente que el hecho que yo esté mandando un descarte, voy a generar una suerte de emisión con una alta concentración de sales, lo que deberíamos nosotros suponer que no representa ningún problema en la medida que esto se diluye, excepto en la zona donde se produce la descarga, donde evidentemente vas a generar una suerte de colchón con una altísima concentración de sales por sobre el promedio. Por lo tanto, los desafíos pueden ser ir a colocar esa salida en algunos lugares donde se minimice el impacto ambiental, porque evidentemente eso no favorece la vida, por mucho que alguien quisiera hacer una interpretación distinta. ¿Ya? Ahora, ¿con qué es lo que nos encontramos? Este sistema nos obliga, dado que no tenemos bombas con tanta potencia como para impulsar por cientos de kilómetros, y cuando digo cientos de kilómetros porque son cientos de kilómetros, esta agua de mar hacia una faena minera que se encuentra en la gran altura geográfica, ¿ya? Lo que nos obliga a nosotros a tener alguna suerte de sistema de relevo, es decir, ser capaces de impulsar hasta cierta altura y cierta distancia, almacenar en estanque y tener un sistema de impulsión que va haciendo como se van trabajando en serie con estos remansos que serían estos estanques de retención temporal para poder llegar hasta el final del proceso. Ahora, ventajas que tiene algo así, que nos permite cierta autonomía. En caso de que nos fallara esa planta, nosotros podríamos tener una cantidad más o menos significativa y ganar algo de tiempo para las mantenciones, por poner un ejemplo, ¿sí? Ahora, eso también nos coloca en la situación donde en la misma faena minera tendríamos que contar con alguna suerte de gran acumulador para tener esa cantidad de agua disponible y generarnos cierta autonomía en caso de que nuestro sistema vaya a fallar. Complicaciones. Las complicaciones son primero de carácter energético, ¿ya? Lo que nosotros tenemos acá es una distancia y tenemos también una altura geográfica. Básicamente cualquier balance de energía mecánica nos muestra que hay una cierta proporción entre esa distancia y esa altura geográfica en cuanto al consumo de energía que se requiere para esto. Por lo tanto, a pesar de que nos permite acceder a agua, también nos restringe, producto de que es un agua que podríamos decir que sale más cara, y la ventaja sería que podríamos conseguir en abundancia, excepto cuando tomamos en mente este factor. Por lo tanto, eso va a hacer que siempre sea más tentador intentar utilizar el agua de mar así como está y no tener que hacerla pasar por un proceso de purificación. Ahora, ¿por qué se coloca a la orilla de playa la planta osmosis? Pueden haber muchas razones. Yo voy a dar una que me parece una vía muy grande. Eventualmente, hacer un traslado de esa agua, tal como agua de mar, hasta la misma faena, puede suponer el riesgo de derrame o de dañar las instalaciones o las tuberías, producto de que se trata de un líquido que, pese a todo, sigue siendo corrosivo. En este caso, podría resultar mucho más conveniente hacer el proceso de limpieza en ese lugar y no tener que quedarse con el problema de tener que hacer qué hacer con el descarte cuando ya se encuentra a una gran altura. Podría ser básicamente esa la razón. Es mejor mandar el producto terminado directamente a la faena. Ahora, esos son los desafíos que tenemos respecto al uso del agua de mar.
Evidentemente esto nos genera muchas más cosas, como son la mantención de estas instalaciones. No estamos hablando de una tecnología tan complicada en cuanto al sistema de impulsión, pero sí nos genera ciertas complicaciones en el manejo de la planta de osmosis, las cuales tampoco son significativas porque es una tecnología que cuenta ya con muchas décadas de existencia y tenemos muchas personas ya que se han especializado en esto. Entonces tampoco supone un desafío tan grande como podría ser cualquier otro tipo de tecnología. Ahora, para reflexionar, ¿qué hacemos con los descartes? O buscamos una forma de aprovecharlo para no tener que gastar ya tanto recurso en esas plantas, o redimensionamos las plantas para hacerlas más eficientes, o nos cambiamos a una tecnología mucho más eficiente como podría ser el destilador, porque agua que sale es agua que se evapora. O sea, agua que se extrae del mar sería agua que se evapore, entonces sería un proceso más eficiente. Ahora, cuando uno hace sus cuentas en términos económicos, probablemente llega a la conclusión de que no hay una gran diferencia entre uno y otro. Bien, lo dejo hasta acá para que lo podamos revisar en la sesión de Teams. Nos vemos.